Estimados amigos, celebramos este domingo, el domingo 19 del tiempo ordinario. El tiempo va pasando y vamos avanzando. Estamos en el mes de agosto, apenas iniciado, y ya llevamos bastantes días. Y en estos días muchos de vosotros habéis venido de vuestros lugares habituales de residencia, buscando un ambiente nuevo, un poco de descanso, buscando el aire fresco o el mar. Otros nos hemos quedado en un lugar habitual, pero también buscando un poco de calma. Bien, en el Evangelio de este domingo leemos lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Y nos habla aquí de que tenemos que saber desprendernos de lo que tenemos, vivir la pobreza evangélica y atender a los necesitados. Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Bueno, pequeño rebaño. La Iglesia está estructurada en pequeños rebaños, asociaciones, congregaciones, movimientos, etc. Hay un pequeño rebaño que se llama prelatura. La prelatura es como un pequeño rebaño dirigido por un prelado, que no tiene por qué ser obispo, sino prelado, que va dando el alimento necesario en cada momento a todos para que nos vayamos adelante y vayamos creciendo en vida interior. La única prelatura que existe es el Opus Dei. Hay otras prelaturas diocesanas. Esta prelatura está formada por el prelado elegido y confirmado por el Papa, y está formada por sacerdotes, y está también formada por laicos, que son la mayoría. Esta prelatura del Opus Dei estaba antes ubicada en la congregación de obispos, pero el Papa, viendo que hay una cantidad enorme de laicos, ha querido ubicarla en la congregación o dicasterio del clero, porque hay muchos sacerdotes en esta prelatura. Y entonces nos ha dicho que formamos parte del orden carismático, es decir, que es el Espíritu Santo el que rige nuestra tarea, la tarea de todos, y hablando de la obra, la tarea de la obra, el Espíritu Santo. Bien, algunos se han preguntado, ¿y cómo es que el Papa ha hecho ese cambio de pasar de un dicasterio a una congregación? Porque lo ha creído más conveniente, y teniendo en cuenta la cantidad de sacerdotes que hay en el Opus Dei, y teniendo en cuenta a los miles de laicos. Los laicos también participan del sacerdocio común de los fieles, por el mero hecho de estar bautizados. Es decir, que todo de un modo jerárquico o de un modo, carismático, pertenecemos al sacerdocio de Cristo, pertenecemos al clero del Señor. Entonces, algunos no comprenden por qué el Papa hace estos cambios, pero hay que tener en cuenta que son siempre para bien, siempre para bien. El Opus Dei es un pequeño rebaño que intenta difundir por el mundo
la llamada universal a la santidad. Y este pequeño rebaño está formado por clérigos, sacerdotes, surgidos de la misma prelatura, y cantidad enorme de laicos que gozan también de la misma llamada a la santidad y del mismo deber de apostolado. Es decir, todos estamos llamados e involucrados en la labor pastoral de la Iglesia. Sacerdotes y laicos, todos unidos. No hay diferencia, no hay división. De lo contrario, hay una unidad en el sacerdocio de Cristo. Uno de forma jerárquica, digamos, y otro de forma carismática. Por eso, tenemos que estar contentos. Contentos porque el Señor a este pequeño rebaño, pues le ha ofrecido la forma más adecuada para vivir el carisma, que es la organización desde el sacerdocio de Cristo. Somos sacerdotes jerárquicos, somos sacerdotes laicales. Y tenemos que todos, de algún modo, trabajar por el bien de la Iglesia y saber desprendernos de aquello que nos sobra. ¿Para qué? Ya lo dije el Señor, para tener un tesoro en el cielo. Una persona que por vocación se incorpora al Opus Dei trata de darle más importancia a los bienes del espíritu que a los bienes materiales. ¿Por qué? Porque los bienes materiales ya sabemos hasta dónde pueden llegar. No tienen más importancia que la que tienen. Hoy son, mañana no son. Hoy nacen, mañana desaparecen. Pero los bienes del espíritu, que están injertados en el alma, esos no perecen, siempre que los mantengamos alimentados. Cuidar los bienes del espíritu. ¿Y cuáles son los bienes del espíritu? En primer lugar es la vocación. Todos tenemos en el Opus Dei, como en otras instituciones, una vocación, una llamada de Dios. ¿A qué? Pues a buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás se nos dará por añadidura. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Buscar la santidad. Buscar la salvación de las almas. Mira, hoy hay más trabajo que nunca, porque el enemigo no para y está siempre intentando dividir, está intentando disuadir, y no podemos dejar que nos robe las almas. Las almas son de Dios y Dios las pone bajo nuestra tutela, es lo que se llama apostolado. El apostolado es esa tarea que tenemos que hacer como hicieron y hacen los apóstoles. Venid a mí, que yo os haré pescadores de hombres. Estamos llamados a ser pescadores de hombres. Ese es el apostolado. Incorporar a muchos hombres y mujeres a este reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Bueno, pues esta es la tarea. Hemos hablado de un modo muy sencillo, muy elemental, muy poco a la ligera, de lo que es el Opus Dei. Y repito, el Opus Dei es una porción del reino de Dios, un pequeño rebaño dentro del gran rebaño de la Iglesia, cuya misión y cuya tarea es fomentar el afán de santidad en medio del mundo, ser santos. Eso es lo que tiene que hacer todo sacerdote, sea jerárquico o sea común, fomentar el deseo de santidad, el deseo de perfección. Buscad primero el reino de Dios. Y la santidad no se improvisa, se va adquiriendo poco a poco
con la vida interior. Y la vida interior es la vida de oración, es la vida de contemplación, es la vida de los sacramentos. Por eso, amigos, yo os recomiendo en este tiempo de verano que fomentéis más la oración, que cuidéis más el espíritu contemplativo, que busquéis más a esos peces, o sea, pescadores de hombres, que están esperando que echemos la red libremente por amor, para que ellos se puedan incorporar a esa riqueza enorme que es la pesca milagrosa. Pues bien, yo no os digo más, sino que recéis por la Iglesia, que recéis por tanto por el Opus Dei, que es una partecita de la Iglesia, y que recemos todos para que seamos de verdad apóstoles de Cristo. Hasta la próxima semana. Adiós.